¿Qué tal? ¿Todo bien, maestro? Un abrazo a la distancia. Igual manera, igual manera. Y ahí le comparto el joya, maestro. Listo. Un abrazo, maestro. Todo suyo, maestro. Bendiciones. Listo. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar entonces nuestra actividad. Hoy día nos toca hablar acerca de las micromoléculas. Vamos a hablar de ADN, vamos a hablar de ARN y todo eso en una conglomeración que recibe el nombre de dogma de la biología molecular. Muy bien. A ver, ¿cuánto estamos? Ya estamos. Muy bien. Bien, chicos. A ver, vamos a ver. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Listos. Muy bien, buenas tardes con todos. Bien, chicos. Les voy a pedir bastante concentración porque este es un tema un poco especial. No tanto por su complejidad, sino por su terminología que se utiliza para poder entender tres procesos que reciben el nombre de replicación, transcripción y lo que se denomina la traducción. Muy bien, bien chicos. Miren, entonces empezamos en estos momentos definiendo el término dogma central de la biología molecular. Hablar del dogma es hablar de un mecanismo que tiene un solo sentido, de un mecanismo que me permite entender la ruta de cómo se sintetizan las proteínas. Y hablar de una síntesis de proteínas es hablar acerca de cómo se va a elaborar las diversas características de los seres vivos, porque los seres vivos nos expresamos a través de características que se pueden observar y que están expresadas a través de proteínas. Por ejemplo, tu color de piel es gracias a una proteína llamada melanina. Tu color de cabello también gracias a proteínas. Color de globos oculares igual. Tu estatura igual a un gen que recibe el nombre, de hormona del crecimiento y que está hecho también de proteínas. Finalmente, todo es expresión de proteínas. Pero ¿cómo se realiza este proceso? Veamos por acá. Miren, el dogma central de la biología molecular se refiere a los tres procesos llevados a cabo por los ácidos nucleicos. Ya estamos entrando a los ácidos nucleicos. ¿Saben ustedes que nosotros encontramos dentro de la naturaleza a dos tipos de ácidos nucleicos fundamentales? El ADN y el ARN. La denominación ustedes la conocen. Ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Entre estos dos van a tener el rol de llevar la información genética y expresarlo a través de un proceso que recibe el nombre de proteínas. ¿Cómo se ilustra este mecanismo? A través de esta propuesta que se hizo en el año de 1970, hecha por Watson y Crick, los creadores del ácido desoxirribonucleico de manera helicoidal, pero lo expresaron de la siguiente manera. Miremos por acá. Miren, el ADN
que se encuentra siempre en el núcleo, es capaz de replicarse. ¿Qué significa replicarse? Capaz de autoduplicarse, y que esta información que tiene este ADN es capaz de poderla transmitir formando una molécula de ARN, una molécula llamada ácido ribonucleico. Al proceso se lo va a llamar transcripción. Este ARN es capaz de salir del núcleo, sale del núcleo este ARN, y este ARN se va hacia el citoplasma. Se encuentra con una estructura llamada organoide, conocido como ribosomas. El ribosoma hace lectura a esta estructura denominada ARN y sintetiza la proteína. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? Que se va a producir un conjunto de uniones de aminoácidos para poderse expresar. ¿Ven? Miren. Entonces, ya tenemos acá nosotros a quién. Tenemos a nuestra propuesta inicial hecha por Watson y Crick acerca del dogma. ¿Pero qué resumía? Resumía que es el mecanismo de transmisión de la expresión de la herencia. Pero con el tiempo esto cambia. Miren, ocurre que posteriormente se dan nuevas investigaciones y comenzamos a encontrar variaciones en este dogma central. ¿Me escuchan? No obstante, la ciencia es un ente dinámico que no se asienta en dogmas. De este modo, han surgido una serie de elementos que implican la ampliación de este dogma tan tajante, que era el que veíamos acá. Este fue el primer dogma. El ADN se replica, el ADN se transcribe, el ARN se traduce y se convierte en proteína. Era el dogma. Ese es el mecanismo como expresa la genética. Por eso sales alto, por eso sales bajo, por eso sales caucásico, por eso sales delgado, por eso sales con poca vellosidad. O sea, era el dogma, la expresión de tendencia genética. Pero vuelvo a repetirte que los estudios siguen, y es por eso que nos dicen, no obstante, la ciencia no es un ente, perdón, es un ente dinámico, que no se asienta simplemente en dogma. De este modo han surgido una serie de elementos que implican la ampliación de lo que anteriormente habíamos visto tan tajantemente. Estas excepciones, estas excepciones atañen, entre otras situaciones o elementos, a estructuras como priones, los ribosimas, la famosa enzima retrotranscriptasa o la transcriptasa inversa. Creo que sí, más o menos ustedes recuerdan qué significa un prión, porque me imagino que en algún momento han escuchado ustedes que hace muchos años atrás, recurrimos más o menos unos 20 años atrás, existió una enfermedad en el ganado vacuno en Inglaterra llamado la vaca locas, donde era atacado el sistema nervioso de este ganado vacuno y perdían el control de sus movimientos. La vaca estaba en movimiento y no podían controlar, se movían. ¿Y qué se logró encontrar? Que era una proteína que se había vuelto patógena. Y esa proteína que se había vuelto patógena se la llama prión. El prión es una proteína patógena. ¿Ven? Y no fue la única, sino que también ocurría que se podía sintetizar, ¿me entiendes? Se podía sintetizar moléculas de ARN, ¿ok? Sin pasar por este proceso de transcripción, significado que estaban los ribosimas. Y lo último, estamos hablando del año de 1985, 1990, cuando estaba en pleno desarrollo la enfermedad denominada virus del VIH, estamos hablando del virus de la inmunodeficiencia humana,
se logra encontrar que en este tipo de retrovirus hay una enzima llamada retrotranscriptasa, y que la retrotranscriptasa permitía de que una molécula de ARN pueda originar a una molécula de ADN. Algo que movió, ¿me entiendes?, a la ciencia. Porque supuestamente el dogma decía que el ADN genera ARN para que este ARN pueda generar proteínas. Pero en el VIH, en el virus de la inmunodeficiencia humana, ocurre que este virus era capaz de poder utilizar la maquinaria de su célula hospedadora para poder crear ADN a partir de ARN. Y la interrogante es, ¿cómo la hace? ¿Cómo la puede realizar? Sencillo. Se logró aislar que este virus tiene a una enzima llamada transcriptasa inversa o llamada retrotranscriptasa. ¿Ven? Aquí se retrotranscriptasa, los retrovirus, como el VIH, los priones son proteínas libres de ácidos nucleicos que según los modelos genéticos actuales se propagan en su naturaleza polipeptídica sin que medie ningún tipo de duplicación o transcripción directa. Por eso que son proteínas patógenas. ¿Ven? Los priones. Y los ribosimas son capaces de modificar y duplicarse a sí mismos en ausencia de proteínas y ADN. Y nace un nuevo dogma central de la biología molecular, que ahora ya tiene que ponerse acá transcripción inversa y que puede haber replicación. Mira, quiero que lo compares este gráfico que está acá con el que voy a retroceder. Nuevas estructuras, nuevos componentes, se modifica. Y no solamente existe transcripción, también y hoy en día trabajamos en base a este nuevo dogma. Por eso que ustedes habrán podido observar hoy en día, en plena pandemia que estamos de la famosa, SARS-2, la famosa COVID-19, todo el mundo pendiente de qué es lo que está pasando con este tipo de retrovirus. Sí saben que son retrovirus también, porque está hecho de ARN. ¿Me entiendes? Está hecho de ARN. Y lo que está buscando el ser humano, en este caso los investigadores, es que este mecanismo, ¿entiendes? Este mecanismo buscar una proteína para poderlo neutralizar. O sea, están buscando un antídoto para poderlo neutralizar. Las famosas, ¿no?, vacunas para poder inmunizar al ser humano. Chicos, existen 3 posibles modelos de replicación. Oye a esto. Existen 3 posibles modelos de replicación. Pero para poder hablar de esos 3 modelos de replicación, primero tenemos que recordar algo muy interesante. ¿Qué viene a ser el ADN y qué viene a ser el ARN? Y quiero que por favor nos concentremos en esta figurita que voy a colocar, ¿ok? Que voy a colocar, luego retrocedo, porque tengo que conocer a esta molécula denominada ADN y al ARN. El ácido desoxirribonucleico, se caracteriza por algo especial. Primero, que está formado por 4 bases nitrogenadas. Está formado por 4 bases nitrogenadas. Una se llama adenina, guanina, citosina y timina. ¿Me escuchas? 4 bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina y timina. No hay uracilo. Tiene un azúcar pentosa. Y el azúcar pentosa es un azúcar denominada desoxirribosa. Y un grupo fosfato que las une.
Y entonces se forma una estructura de 3 componentes que es base nitrogenada, azúcar pentosa y el grupo fosfato. ¿Ven? A eso se lo llama nucleótido. Y la unión de los nucleótidos van a formar estas cadenitas que están acá. Uno de sus compañeros me escribe y me dice, profe, el uracilo es del ARN, correcto. El uracilo solamente lo va a presentar el ARN. Entonces, cuando yo quiera hablar de un ARN, que ya hablaremos luego, solamente tengo que cambiar de esas 4 bases nitrogenadas que acabo de mencionar, que tiene el ADN, escúchame bien, ¿eh? Que tiene el ADN, es adenina, guanina, citosina y timina, le quito la timina. Le quito la timina y le pongo el uracilo y ya tengo ARN. Y en vez del azúcar llamado desoxirribosa, le pongo el azúcar ribosa y ya tengo un ARN. ¿Ven? Pero ahora, ya que puse al ADN, se dice que existen 3 modelos de cómo demostrar la presencia de ese ADN en un proceso de replicación. El primer modelo era el modelo denominado conservativo. Si alguien de ustedes puede observar acá, voy a ampliar la imagen. Voy a ampliar la imagen para que ustedes puedan observar. Miren, en estos momentos yo tengo aquí mi modelo semiconservativo. O modelo conservativo. Este es el ADN madre. Este es el ADN madre. Este ADN madre se dice que genera un nuevo ADN hijo. Y significa que este es el hijo, pero la madre se mantiene intacta. Por lo tanto, si sigue la réplica, significa que nuevamente esta madre genera otro hijo, pero ella sigue conservándose. Se forman nuevos hijos de ADN, ¿me entiendes? Nuevas réplicas de ADN, pero la madre sigue manteniéndose de manera todavía intacta. A este modelo lo denominaron modelo conservativo. Modelo conservativo, se conserva el ADN original. Pero sin embargo hay otro modelo que recibe el nombre del modelo semiconservativo. Y el modelo semiconservativo significa de la siguiente manera: que la hebra madre de ADN, se separa en 2. Si puedes observar, mira cómo la voy a separar. Una hebra y una hebra se viene acá, color rosado, se viene por acá. ¿Ves? Y la otra hebra se separa también y se separa. Total, se separaron las 2 hebras madres. Y luego, cada hebra madre se complementa con una hija, que es la azul. Cada madre se complementa, significa que a esto se lo llama modelo semiconservativo. Profe, ¿por qué semiconservativo? Porque conserva la mitad de la información genética. Y se siguen dividiendo, mira, y siguen conservando todavía información. ¿Me entiendes? Siguen conservando información. Y esta información justamente es la que nos da esta particularidad. Oído. Si esta es la línea parental, mira, si esta es la línea parental, quiero que me atiendan, por favor, esta es la línea parental. Vamos a suponer que aquí va una característica especial. A ver, pongo de ejemplo esta característica. A ver. Tipo de uña, voy a poner el ejemplo. Tipo de uña denominada recta, uña recta, que no se lo dobla como garra, sino uña recta. Ya está. Esta línea parental tiene uña recta. A la hora que se divide, la mitad va de uña recta y la mitad de uña recta. Significa que estas 2 podían sacar uñas rectas. Las hijas podían sacar uñas rectas. Pero de pronto, mira lo que ocurre acá, ¿ok? De pronto ocurre que esta se vuelve a dividir. Estamos hablando de nuevas generaciones. Y esta hereda a esta madre uña recta, esta podría tener uña recta
pero esta ya no podría tener uña recta, esta podría tener uña encurvada. Prácticamente perdió esta característica. ¿Me entiendes? Esta también podría tener lo mismo y la otra podría haber perdido la característica. Es de esta manera como algunas características se pueden mantener y algunas características se pueden ir perdiendo en el tiempo. Por eso se lo denomina semiconservativa. ¿Ven? Y puede mantenerse todavía hasta la cuarta generación. Y luego se presenta un modelo denominado modelo dispersivo. Casi no tuvo mucha validez porque no se pudo probar, y ahorita voy a hablar cómo lo probaron, ¿ok? Donde decía que la línea parental, la madre, se separaba en varias expresiones y luego se recombinaba nuevamente con los hijos y todo lo demás. Pero no se logró demostrar. ¿Por qué? No se logró demostrar porque se llegó a probar que el que sí se puede, ¿me entiendes? Demostrar es la semiconservativa. ¿Cómo? Un experimento de dos grandes bioquímicos, uno de ellos llamado Messelson y el otro denominado Stahl, dos excelentes bioquímicos. Hicieron un experimento para demostrar la replicación semiconservativa. ¿Qué utilizaron? Utilizaron isótopo de nitrógeno 14 y 15. Creo que sí saben lo que es un isótopo, ¿sí? De elementos químicos. Uno de peso molecular 15 y el otro de peso molecular 14. ¿Para qué utilizaron el isótopo? Isótopo para marcar la molécula de ADN. Como la molécula de ADN está hecha de dos hebras, a una hebra la marcaron con 14 y a la otra la marcaron con 15. El objetivo era saber si verdaderamente era la semiconservativa, se separaban o no. Y miren lo que ocurre. Este ADN o DNA entró a una ronda de replicación con el isótopo 14 y después la mezcla fue centrifugada de manera que el ADN, ¿ok? Este ADN, que ustedes pueden observar por acá, con este ADN que ustedes pueden observar por acá, ¿ok? Dice, se mezcla y se centrifuga con las hebras del ADN que habían sido marcados con el isótopo 15. Esto forma una banda en los tubos donde se había marcado, ¿ok? Y se logra observar que la más ligera, ¿ok? Queda hacia arriba y la más pesada se va hacia abajo. Significaba que se habían separado. Eso indicaba que en realidad las hebras de ADN sí se separaban. Y eso significaba que quedaban una, ¿ok? Denominada semiconservativa. Por ejemplo, mira los resultados que se observan. En la semiconservativa, ¿sí? En la semiconservativa, después de una generación, una sola banda intermedia. Sin embargo, en la que supuestamente era conservativa, después de una generación, una banda pesada y una banda ligera, el resultado no cambiaba después de varias generaciones. Significaba que en verdad no había, ¿me entiendes?, una conservación de la línea madre. Sin embargo, aquí sí se logró, ¿me entiendes?, se logró demostrar que sí había ¿qué cosa? Había justamente, ¿ok?, una conservación de una línea. Por eso dice, después de una generación, una sola banda intermedia. Después de varias generaciones se generaban banda ligera y una banda intermedia. Eso significaba que la que sí podía cumplir era la línea semiconservativa. Entonces, ¿qué te pueden preguntar acá? ¿Qué te podrían preguntar en un examen de admisión acá? Te podrían preguntar de la siguiente manera. En la réplica de ADN, en la replicación de ADN, se presentaron tres modelos, ¿sí? Y tú recuerdas al toque, dispersiva, conservativa y semiconservativa. Y te pueden preguntar, ¿cuál de ellas es la que se logra demostrar, ¿ok?, en la replicación? La semiconservativa. Y te pueden preguntar, ¿qué utilizaron para demostrar que esta semiconservativa es la que se realiza en esta réplica? Isótopo de nitrógeno 14 y 15. ¿Ven? ¿Quiénes hicieron la prueba? Lo hicieron dos científicos, dos bioquímicos, uno llamado Messelson y otro denominado Stahl. ¿Ven? Y de esta manera demostramos justamente
que la réplica del ADN es del modelo semiconservativo. Modelo semiconservativo. ¿Ven? Miren, ¿cómo se replica una molécula de ADN? ¿Cómo se va a replicar una molécula de ADN? El proceso de réplica de ADN dice que es el mecanismo, oído esto, es el mecanismo cómo, ¿ok?, se permite que este ADN se duplique, es decir, se sintetice una copia idéntica. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo a un mecanismo semiconservativo que ya demostramos, lo que indica que las cadenas complementarias del ADN original, al separarse, sirven de molde, cada una para sintetizar o fabricar una nueva cadena complementaria de la cadena molde. De tal manera o de tal forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas originales, o sea, una madre. Les explico. Significa que si yo tengo en estos momentos aquí una cadena de ADN, mira, esta es una y esta es otra. Estas cuando se separan, esta se va a complementar con otra cadena y esta también se va a complementar con otra cadena. Y a eso se llama complementación. Réplica de ADN. Y se generan dos nuevas unidades de ADN. La réplica de ADN tiene tres procesos: iniciación, elongación y la finalización o la terminación. Observemos por acá. Lo primero que tiene que haber es un desenrollamiento del ADN. Y para esto intervienen unas determinadas cantidades de enzimas. Para que yo pueda romper estas moléculas de ADN y poderlas abrir, necesito unas enzimas que sean capaces de romper enlaces puentes de hidrógeno. Y a esas enzimas se llaman las helicasas. Las helicasas son capaces de poder romper enlaces puentes de hidrógeno. Miren, quiero que observen esta partecita porque después voy a retroceder. Miren acá. Si este fuera el ADN de una bacteria, porque esto se da en procariotas, y esto fuera un ADN de una eucariota, una célula con núcleo y una célula sin núcleo, ustedes se van a poder percatar de lo siguiente: que para poder replicar primero hay que abrir bien a la hebra. Hay que abrir bien a la hebra de ADN. Porque la hebra de ADN está enrollada. ¿Me entiendes? La hebra de ADN está enrollada. Y si se trata de un ADN de una bacteria, esta está de manera circunferencial. En cambio, la de una eucariota está de manera lineal. Y hay que hacer varias rupturas en una eucariota. Y en una procariota, una sola ruptura para formar una sola burbuja. Vuelvo a retroceder. Eso implica que yo a ella la tengo que romper. Esta está unida, toda esta está unida. ¿Me entiendes? Están unidas, ahí están unidas. Pero yo la quiero abrir, pues la necesito abrir para poderla replicar. Es allí donde yo necesito obligatoriamente, ¿ok?, a esta enzima para poderla romper. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Dice que yo al momento que necesito abrir a esta hebra, desde luego que necesito a la unidad fundamental que recibe el nombre de helicasa. Claro, sí se requiere energía, pero necesito, para que se active la energía o para que se active el mecanismo, necesito a la enzima. Obligatoriamente necesito la enzima. Y miren, comienzo con la helicasa a romperla. Con la helicasa la comienzo a romper. Y esta helicasa va a ser lo siguiente. La replicación comienza en sitios específicos conocidos como origen de replicación. Los orígenes de replicación son los puntos fijos que están a partir de los cuales se lleva a cabo la replicación, que avanza de forma secuencial formando estructuras llamadas horquillas. En las procariontes solamente hay un origen de replicación. En los
eucariontes hay muchos orígenes de replicación. Vuelvo a repetir. Si se trata de esta estructurita, que es un ADN, atención, que es de un ADN de una bacteria, solamente hay un origen de replicación. Así es el ADN de la bacteria. Pero necesito que la bacteria saque dos porque se va a dividir en dos la bacteria. La bacteria solamente forma un origen de replicación y finalmente termina dividida en dos. Pero si se trata de un ADN de una célula, como por ejemplo de tu piel, eucariota, o una célula de tus adipocitos, o una célula de tus hígados, hepatocitos, ellos tienen este tipo de ADN lineal. Y por lo tanto yo no puedo tener una sola burbuja de replicación, sino son muchas burbujas de replicación. Y se van formando estas estructuras. Se van formando estas estructuras, que se denominan burbujas de replicación. Aquí está más específico. Observemos. Miren lo que voy a mencionar. Primero, que tenemos que entender cómo voy a abrir esta hebra, cómo lo voy a abrir a esta hebra. Veamos por acá. Significa que yo en estos momentos, yo tengo acá a mis denominados bases nitrogenadas. Acá tengo a mis bases nitrogenadas. Puede estar la adenina, la guanina, la citina, la timina, ¿sí? Y acá están sus... Haber abierto esta burbuja de replicación, una enzima denominada helicasa. ¿Me entiende? Acá tuvo que haber estado una enzima denominada helicasa. Y esta enzima denominada helicasa tiene que tener una particularidad, ser capaz de romper los enlaces puentes de hidrógeno para poder ir abriendo la hebra, para ambos lados. ¿Me entiendes? Para ambos lados. Pero no es la única. La helicasa, enlace puente de hidrógeno, pero significa que estos costas debe de ir súper enrollando, se debe de ir súper en estructuras, porque estoy abriendo la burbuja. Entonces aquí aparece una enzima denominada la topoisomerasa. Aquí hay una enzima que se llama la topoisomerasa. Y esta topoisomerasa lo que hace es ablandar el superenrollamiento. Profe, ¿para qué? Para que la burbuja no se cierre. No se cierre. Entonces, la burbuja no se cierre, entonces aparecen unas proteínas de alto peso molecular llamadas SSB a este nivel. Y estas proteínas SSB no permiten que nuevamente se junten las hebras de ADN que están acá. Permitir que posteriormente comience la réplica de ADN. De ADN. Miren, la replicación del ADN es bidireccional. ¿Qué significa una replicación bidireccional? Sencillo. Bidireccional significa que yo voy a tener un crecimiento en dos direcciones. Uno en dirección de 3 a 5 y el otro en dirección de 5 a 3 gráfico. Dice, a partir de cada origen se sintetizan las dos cadenas. Esto ocurre en la mayoría de los organismos, pero se dan excepciones en algunas procariontas debido al mecanismo de replicación que tiene lugar y va de la estructura de su ADN o material hereditario. De las bacterias es circular. En cambio, en los eucariontes es netamente lineal y es bicatenario. Miren, aquí
se va a poder observar, ¿ok?, que existe una secuencialidad. Una secuencialidad porque se dice que la síntesis del ADN se va a ir dando a través de unos procesos muy importantes. ¿Ok? Por ejemplo, se va a dar la secuencia de bases nitrogenadas complementarias, adenina, guanina, citosina, timina, y así se va a ir dando una complementación. ¿Entiendes? Se va a ir dando una complementación. Esto se logra observar poco a poco, ¿ok?, cuando se va construyendo moléculas de ADN, viendo a las moléculas de ADN. Claro, ajá, sí se puede utilizar, ajá, una mnemotecnia. Y miren, y dice, se produce en el sentido de 5 a 3, siendo el extremo, ok, 3 o H libro del punto, a partir de la cual se produce la elongación del ADN. Esto plantea un problema, ya que dice que las cadenas tienen que crecer simultáneamente a pesar que son antiparalelas, es decir, que cada cadena tiene un extremo, ¿ok?, que van a estar en conflicto porque uno está en el 3, otro está en el 5 y se tiene que complementar de manera contraria. Una de las cadenas debería ser sintetizada en dirección de 3 a 5. Aquí podemos a la síntesis de las cadenas. Aquí se pueden observar a la síntesis de las cadenas. Miren, quiero que observemos estos grafiquitos. A ver, quiero que observemos estos grafiquitos, pero, a ver, un ratito. Un ratitito. No, gráfico. Bien, miren, justo quería ver si estábamos en el mismo gráfico. Bien, chicos, miren, continuamos entonces. Miren, lo que justamente quería mencionarles era de cómo es esta construcción justamente de la manera discontinua y continua que tiene este ADN, ¿ok? Que tiene este ADN. Por ejemplo, yo encuentro primero que para poder construir una nueva complementación tiene que colocarse a un seguidor o llamada también primer. Es un fragmento de ARN que se requiere para que la polimerasa
pueda continuar con su polimerización, pueda continuar con su polimerización. ¿Eso qué implica? Implica que yo tengo que tener obligatoriamente una huella puesta de ARN para que pueda pasar por acá una estructura denominada polimerasa y pueda continuar de manera continua. Por otro lado, pueda continuar de una manera discontinua. Por eso que se dice que una y la otra es discontinua, ¿no? La que es discontinua se la conoce como la retardada, ¿ven? Se la conoce como la retardada porque después se necesita nuevamente complementarse para poder ligar a todas ellas que están y el ADN quede entero. ¿Ven? A eso se denomina bidireccionalidad. La bidireccionalidad que hablaba justamente, ¿ok? Es ser la uno en sentido de 5 a 3 y la otra se da en el sentido de 3 a 5. ¿Ven? Esta, si ustedes ven, es de manera directa, ¿ven? Directa. En cambio, la otra se tiene que poner varios cebadores y va siendo más atrasada la construcción de esa molécula de ADN. Y al estar más atrasada es la que se conoce justamente como la retardada. El que descubre justamente esos procesos son dos primos de origen japonés de apellido Kazaki. Por eso que a esos fragmentos de ADN se las denomina también fragmentos de Oka, fragmentos, así se la va a denominar, fragmentos de Okazaki. Entonces, son discontinuas, tienen secuencialidad, pero ¿quién es la que permite la construcción? Ahora entramos a quién permite la construcción. Lo que permite la construcción son las llamadas polimerasas. Las polimerasas son unas enzimas que catalizan la síntesis de hebras de ADN, añadiendo nucleótidos sobre cadenas molde. Las enzimas copia la cadena de los nucleótidos de forma complementaria para cada uno de las células hija, ¿ok? Durante el proceso de replicación se opera de la siguiente manera. Cada horquilla de replicación, el ADN polimerasa y las otras enzimas sintetizan dos cadenas nuevas de ADN que son complementarias respecto a dos cadenas originales. De esta forma, el ADN polimerasa sintetiza el esqueleto de azúcar fosfato de la cadena hija. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. Pueden ver, aquí yo tengo una cadena, ¿ok? Molde. Aquí está otra cadena molde. Aquí están las dos cadenas molde. Entonces, ¿qué está ocurriendo con estas cadenas molde? Están elongando, o sea, están creciendo. La cadenina se complementa con una timina. Si acá tengo timina, se complementa con una adenina. Timina, adenina. Guanina, citosina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Y así sucesivamente se van complementando. Se van complementando. ¿Ven? A esto significa polimerización. Esto es una polimerización. Y la otra cadena, de la misma manera, también lo hace igual. Desde luego, hay una que lo hace de manera continua y la otra la va a hacer de manera discontinua, pero también va a ser el proceso, ¿ok?, de complementación. ¿Ven ustedes acá? El azul, que es la hebra madre, o la molde, timina se complementa con timina. Si tiene timina, se complementa con adenina, timina con adenina, guanina con citosina, citosina con guanina, guanina con citosina, citosina con guanina, citosina, guanina, citosina, guanina. Timina, 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 y tiene que complementarse con adenina, adenina, adenina. ¿Ven? Esta es la forma como se van complementando las moléculas denominadas de ADN. Y así se van a ir replicando esta molécula. El proceso consta de tres: elongación y la terminación.
Para que pueda formarse la horquilla de replicación es necesario que las cadenas sintetizar el cebador y el ADN de las polimerasas. Para ello el ADN debe de desenrollo de partida, viene determinado por una secuencia específica conocido como origen de replicación, ¿ok? Por su gran concentración de timina y adenina, que algunos lo llaman la caja. Algunos lo llaman la caja tata, donde se encuentra una cantidad de timina y adenina, cantidad de timina y adenina, cantidad de timina, señal que es el punto donde deben empezar la replicación. Veamos acá. Ahora sí, chicos, mucha atención. Mucha atención a este proceso. Miren lo que va a ocurrir en este procesito. Voy a ser completamente pausado. Miren, pausado. Hace un rato les comenté que primero hay que formar la horquilla de replicación. Observa. Observa acá. Mira, en estos momentos tú tienes una hebra de ADN. Todo este es una hebra de ADN. ¿Ves? Color rojo, donde está dando el marcador, este es el ADN. Ya está. Y este otro rojo que está acá, acá abajo, este es su complemento del ADN. Significa que a la hebra, estas estructuritas que ves tú, verde, amarillo, verde, estos son las bases nitrogenadas. Significa que si este es adenina, este es guanina. Si este es citosina, este es guanina. Si este es adenina, este es timina. Están complementadas. Los enlaces que están formándose acá se llaman enlaces puentes de hidrógeno. Pero yo para poder hacer una réplica de ADN, necesito obligatoriamente romper. Atento, estoy en el condensado. Necesito romper a estos enlaces puentes de hidrógeno. ¿Qué significa romper estos enlaces puentes de hidrógeno? Que tiene que venir la enzima, la enzima llamada helicasa. La helicasa viene y rompe estos enlaces puentes de hidrógeno. Rompe los enlaces puentes de hidrógeno. Al romper estos enlaces puentes de hidrógeno, la hebra se va abriendo. La hebra se está abriendo. No se puede volver a cerrar esa hebra. Entonces aparece esta enzima que la boya color verde, esta enzima que la ves de color verde, que recibe el nombre de la topoisomerasa. Esta topoisomerasa es la que hablan, porque como la estoy abriendo, se está súper enrollando los costados de las horquillas. Eso implica que esta la va a ablandar, la topoisomerasa. Ya van dos enzimas. Para que las hebras madres no se vuelvan a juntar, hay que mantenerlas separadas. Entonces aquí intervienen las proteínas de alto peso molecular, denominada SSP. Estas proteínas que están acá. SSP. Ahí están las proteínas. De cada hebra están ahí. Si las hebras se quieren juntar, yo digo, Rotito, ¿dónde va? ¿Dónde va? No se junten. ¿Me entiendes? No se junten. Nuevamente una remembranza. Necesitamos replicar las moléculas de ADN. ¿Sí? Necesitamos replicar las moléculas de ADN. Primero hay que abrir la molécula de ADN para hacer una burbuja. ¿Quién es la que rompe los enlaces puente hidrógeno? La helicasa. Aquí la helicasa. Ahí está la helicasa. Como estoy abriendo una horquilla, significa que a los costados está súper enrollando. Entonces, para que no haya un súper enrollamiento, aparece una enzima llamada topoisomerasa. Y la topoisomerasa lo que va a hacer es simplemente donde ya abrí la burbuja, para que esta burbuja no se cierre, estas proteínas intervienen, se llaman proteínas de alto peso molecular, la SSB, las proteínas de unión, y no permite que estas se unan. Entonces mantengo la hebra abierta. Una vez que ya la hebra está abierta, necesito complementar a cada hebra. Y ahí aparece esta denominada ADN polimerasa,
esta que está acá de amarillo, ADN polimerasa. ¿Me entiendes? La ADN polimerasa que está acá dice, bueno, yo voy a construir el complemento del ADN. Pero la ADN polimerasa no puede complementar mientras no le pongan un cebador, mientras no le pongan una muestra, cómo empezar el proceso. Para eso aparece un ADN primasa. La primasa viene y le dice, mira, yo te pongo la huella, así se hace. Y comienza a colocar un cebador. La primasa lo cebador, o la primera se la denomina, o la huella para poder empezar el proceso. Y entonces recién empieza el proceso. Es que ya le pusieron al ADN polimerasa, la primasa le ha puesto una huella, entonces le dice, perfecto, yo la continúo. La polimerasa dice, ah, gracias primasa, ya me pusiste a mí la huella, yo lo continúo y continúo el proceso. Si hay citosina, le trae su adenina, si hay guanina, le trae su citosina, si así lo va complementando, hasta que construye. Y ya lo sabemos hace buen rato porque hablé que es discontinua. Hay una que está atrasada y una está adelantada. ¿Ve? Esta cadena, por ejemplo, es adelantada. Esta cadena rápido se complementa, le ponen una sola huella y se va, y se va, se va. En cambio, esta no. A esta, que está retrasada, le van a poner otro cebador, va construyendo otro cebador, va construyendo otro cebador, que se llama los fragmentos de Okazaki. ¿Ve? Esto se denomina justamente polimerización del ADN. Esa es la polimerización del ADN. ¿Dónde se lleva a cabo todo esto? En el núcleo. ¿Dónde se lleva? En el núcleo. ¿Qué es lo que ocurre en el núcleo? La información genética que se tiene que ir formando de constante. Se tiene que sacar la información hacia el citoplasma con el objetivo de sintetizar proteínas. Porque yo requiero proteínas para todo. Proteínas requiero, por ejemplo, para construir cabello. Proteínas requiero para construir hormona. Una de las hormonas más, la insulina, está formada por 51 tipos de aminoácidos, y esos aminoácidos las requiero que me las sinteticen los ribosomas. ¿Me entienden? Los ribosomas me las sinteticen. ¿Y qué implica eso? Que vamos a tener que estar reconstruye estas estructuras. ¿Ven? Eso es lo que necesitamos nosotros. Chicos, quiero que observen este gráfico. Melodígrafo. Para iniciar la replicación se requieren que las helicasas, y así como estas contribuyen a la formación del origen de la replicación. Quiero que por favor miren, acá está en chiquitito, pero acá va a estar en más grande. Observen. Observen. Yo en estos momentos tengo adenina. La adenina está unida con una timina. Y este enlace que ustedes ven como dos puentecitos se llaman enlaces de hidrógeno. Acá tengo a la timina y acá tengo a la adenina. Acá tengo a la guanina y acá tengo a la citosina, enlace puentes de hidrógeno. Esa es la manera como están unidos. Si yo quiero replicar la molécula de ADN, necesito romper estos enlaces. Acá donde viene esta cuchilla que ustedes están viendo acá, que es una enzima helicasa. Esta es la cuchillita que yo estoy viendo en momentos acá, que recibe el nombre de helicasa. Y esta helicasa que ustedes ven acá, ¿ok? Va rompiendo los enlaces, lo va rompiendo los enlaces. La va rompiendo, lo va rompiendo. Al romperlas, entonces se pueden percatar de esto.
que se está abriendo la cadena, ¿ves? La cadena se está abriendo. Sigo rompiendo más abajo, la cadena se está abriendo. La cadena se sigue abriendo, la cadena se sigue abriendo y se sigue abriendo la cadena. Bacán, se sigue abriendo la cadena. Pero ¿para qué se abre la cadena? Aquí viene el detalle. Porque necesito que esta hebra que está acá, vuelva a construir otra hebra. Y esta hebra que queda acá, vuelva a construir otra. Si esta construye otra hebra y esta construye otra hebra, dos nuevos ADN. Y a eso se llama. Te explico. Significa que cuando viene la ADN polimerasa, retrocedo para irnos acá, cuando viene este ADN polimerasa para construirlo, va a ocurrir lo siguiente. Entonces, esta cita requiere que le traigan una base nitrogenada denominada complemento. Si acá hay citosina, te traigo una adenina. Si acá hay adenina, te traigo una citosina. ¿Ve? Perdón. Si acá hay una citosina, te traigo una guanina, disculpen. Si acá hay una citosina, te traigo una guanina. Si acá hay una adenina, te traigo una timina. Si acá hay una adenina, te traigo otra. Si hay una timina, te traigo una adenina. Si acá hay una citosina, te traigo una guanina. Y así se va complementando. Hasta que de pronto construyes una cadena nueva acá, más la cadena que está acá, y ya tuve mi ADN. Profe, y ella igualito, porque esta es la otra hebra. Esta es la otra hebra. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esta guanina busca su complemento con una citosina, la timina con la adenina, la timina con la adenina, la adenina con la timina, la guanina con la citosina, y así sucesivamente y se va complementando. ¿Ven? Se va complementando. Nuevas de ADN. Por acá. Dice, una vez abierta la cadena de ADN, que ya lo acabas de ver, se unen otras proteínas y encima son las proteínas SSB que los manifesté, encargadas del ADN monocatenario. Impiden que el ADN dice, ¿ok? Y se forme ¿ok? Se forme de nuevo la doble hélice de manera de molde. Isomerasa. Esta es la tomerasa que veíamos hablando hace buen rato. Evite, retuerzan y formen superenrollamientos, cortando, ¿ok? Una o ambas cadenas de ADN, rompiéndolos. Si bien la cadena se va abriendo gracias a la denominada helicasa, la que se siga o se vuelva a cerrar nuevamente por un viene a ser esta topo isomerasa. Esta que está acá, la topo isomerasa. Esta es la que va a evitar. ¿Sí? Esta es la que va a evitar. Una vez que ya se ha empezado el proceso de y la cadena tiene que empezar a crecer. Y si la cadena tiene que empezar a crecer, significa que tiene que haber una polimerización. Se llama crecimiento o elongación. En este siguiente paso, el ADN polimerasa tipo 3 cataliza la síntesis de las nuevas cadenas añadiendo nucleótidos sobre. El ADN polimerasa sintetiza las nuevas cadenas complementarias de las cadenas primitivas. Esta síntesis se da bidireccionalmente, que lo acabamos de ver hace buen rato, bidireccionalmente, desde cada origen de edad, ¿ok? Con dos horquillas de replicación pasan en sentido opuesto. Uno es continuo y el otro es discontinuo. Veamos el gráfico. Dice, se sintetiza el ADN en el sentido de 5 a 3. Quiero que por
favor. Miren, si la hebra de ADN está, a ver, quiero que miren el grafiquito un ratito, por favor. Quiero que miren el grafiquito un ratito. ¿Sí? Miren el grafiquito un ratito. Me hago un poco de seco. Vayan viendo el grafiquito. Muy bien, chicos. Miren, les decía entonces que quería que vayan viendo el grafiquito acá. Y en este grafiquito ustedes pueden notar algo muy... Se puede observar cómo hay sentido de la hebra de ADN. Este ADN tiene sentido, va hasta esta parte interna y la otra. Pero se puede notar clarísimo cómo aquí el complemento va de manera continua, sin parar. No se corta para nada, ¿sí? Pero sin embargo acá se va cortando, porque lo que va formándose es este color que está de naranja. Se vuelve a cortar, nuevamente continúa el color de naranja. Profe, ¿por qué? Porque cuando el sentido de crecimiento del ADN de 3 a 5, que es esta que está acá, de 3 a 5, la polimerasa la puede hacer de manera continua. Al revés, de 5 hacia 3, ser de manera continua y se va rompiendo y hay que irle poniendo varios, y cada fragmento que se va formulando se le va de fragmento de Okazaki, en honor justamente a este personaje que la descubrió, ¿no? Son unos japoneses, ¿no? Llamados primos Okazakis. Y finalmente, la terminación de esa molécula de ADN, la terminación, esa réplica de ADN. ¿En qué consiste esa terminación? Consiste en lo siguiente. Observemos por acá. Miren, cuando ya se ha culminado de formar muchos fragmentos de Okazaki, estos que están acá, entonces viene una enzima ligasa, y la ligasa, que es una polimerasa, la ligasa une nuevamente todos los fragmentos, de Okazaki. Creo que se puede notar acá, miren, se formó un fragmento de Okazaki, y estos fragmentos, una enzima llamada ligasa, la ligasa viene y que está acá, no la une y de pronto salió ADN. A esto se lo llama justamente la terminación retardada. Si bien es cierto, queda una sola hebra de ADN, ¿me entiendes? Porque al final se une, pero se demoró en su construcción. No es como la primera, que esa no se rompe simplemente de una sola construcción y se va para adelante. ¿Ven? Entonces, de esta manera hemos replicado la de ADN. ¿Ven? Hemos replicado la molécula de ADN. Chicos, esto solamente ha sido la de ADN. Todavía no hemos entrado en proceso denominado la transcripción. Solamente hemos hablado acerca de la réplica de ADN. Si tuvieran alguna pregunta, porque el tema es un poco especial. Dicen sus preguntas, a ver.
Aquí hay, vamos a ver. A ver, profe, de este tema, ¿qué tipo de preguntas vendrían en un examen de admisión? Por ejemplo, puede venir cómo se sintetiza, ¿ok? Cómo se sintetiza, por ejemplo, la molécula de ARN, ¿ok? Cómo se sintetiza la molécula de la sintetización de la molécula de proteína, por ejemplo, puede venir, mire, tienen algunas preguntitas, ahorita las voy a poner, porfa, un ratito. Mira, acá están las preguntas, de acuerdo a cómo está el material, miren. Miren, por ejemplo, estamos en esta partecita que está acá. Acá está, biología molecular. Mira, esto es lo que hemos estado hablando. A ver, atentos acá. Miren, ¿cómo me podría venir, por ejemplo? Dice, el ARN, que acá están las preguntas más sencillitas, ¿eh? Dice, el ARN se diferencia del ADN porque tiene un azúcar pentosa que es ¿quién? Yo hace rato les manifesté. El ARN, a ver, acá dieron respuesta, a ver, dieron respuesta. Claro, una tiene la ribosa, uno tiene la ribosa y el otro tiene la desoxirribosa. Entonces la respuesta sería acá, ¿me entiendes? La ribosa. ¿Ve? Esto sería la respuesta. Por ejemplo, la pregunta número 2, mira lo que dice la número 2. ¿eh? La número 2 dice, las unidades de los ácidos nucleicos se las denomina, las unidades de los ácidos nucleicos. ¿eh? A ver, vamos a ver qué dices acá. A ver, vamos a ver. Enano, claro, nucleótidos. A pesar que hay nucleócidos, pero no te olvides que si yo hablo del nucleótido, estoy hablando, les dije al inicio, está la base nitrogenada, está el azúcar pentosa y está el grupo fosfato. Y estoy hablando de los nucleótidos. ¿Ves? Hablo de los nucleótidos. Bien. Pero ahora viene esta pregunta número 7. ¿Se acuerdan de esta pregunta número 7 que me detuve a explicarles? Esta 7. A ver, mírenla bien. Me detuve a explicarles. Mendelssohn y Stahl, ¿se acuerdan? Hace rato lo hablamos, a ver. La pregunta número 7. Señale la característica que no corresponde a la replicación de ADN. Que no corresponde, a ver, ¿qué han marcado? A ver, que no corresponde, a ver. Avión, a ver, claro, no es conservativa, es semiconservativa. ¿Ven? O sea que no estaba hablando en vano. Yo les dije, el tema es un poco especial, pero miren cómo estamos respondiendo a todas las preguntas que nos está planteando la práctica. ¿Ven? No es conservativa, es semiconservativa, porque se conserva una hebra madre y se conserva una hebra, ¿ok?
hija, se va conservando las dos. Bien, pasamos a esta pregunta. A ver. Voy a pasar esta pregunta. Según el modelo, esto hablamos hace buen rato. Según el modelo, acá está, a ver. Según el modelo, por Watson y Crick al inicio, es una cadena doble. Dice, según el modelo propuesto por Watson y Crick, el ADN es una cadena doble de... A ver, acá está. A ver, ¿quién marca? A ver, la 4, ¿quién marca? Avión, dice, helicoidal, antiparalela y complementaria. ¿Es helicoidal? Sí. ¿Es antiparalela? Sí. Y es complementaria, sí. Por un rato, ¿cómo se complementa? Citosina, guanina, timina, citosina, guanina. Eso es avión. ¿Ven? Es avión. Listo. Bien. Si alguien de ustedes me puede responder esta pregunta que está acá, que yo lo he hablado hace buen ratazo. A ver, vamos a ver. Una cadena tiene la siguiente sucesión. Guanina, tosina, tinina, adenina, de guanina, timina, adenina, y tiene la sucesión complementaria. ¿Quién es la? Tranquilos, respirando, me activa eso. A ver. Acá. Enano. A ver, Octavio dice enano. Vamos a ver si es enano. Ya, vayan ustedes siguiendo la secuencia y me dicen si es enano. ¿Eh? Ya, si es guanina, significa citosina, va la letra C. Si es adenina, significa timina, va la letra T. Si es citosina, 2 seguidas citosina, va 2G, GG. Perfecto. Si va la timina, va la adenina. Si va la adenina, va la timina. Si va la guanina, va la citosina, 2 timina, 2 adenina. Correcto, es letra E. ¿Ven? Es la enano. Ya está, es la enano. Ya está. A ver. Listo. De la siguiente manera. Esta es la última partecita que acabo de explicar. Esta es la última partecita de explicar. Miren, esta es la última parte que acabo de explicar yo en mi PowerPoint. Esta pregunta. ¿Qué función tiene la enzima helicasa? Que he hablado de la helicasa. ¿Se acuerdan de la helicasa? He hablado cualquier cantidad de la helicasa. De la helicasa he hablado cualquier cantidad. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la 9, la helicasa? He hablado cualquier cantidad de helicasa. Avión. A ver, vamos. Dice, vamos a ver, ¿qué función cumple? Desenrollar el ADN, cortar las uniones entre dos hebras del ADN, cortar los nucleótidos complementarios, mantener separadas las hebras de ADN, unir segmentos de Okazaki. La respuesta es la letra A. ¿Me entiendes? Ok, dice, pero mira, cortar las uniones entre dos hebras de ADN. Cortar las uniones entre dos hebras de ADN. Entonces la respuesta correcta es B. Si bien es cierto, sí desenrolla, pero para desenrollar, ¿qué tiene que hacer? Cortar los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Me entiendes? Corta los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Veis? Corta los enlaces puentes de hidrógeno. Muy bien, la B. La respuesta es B. ¿Listo? La respuesta es B. Bien, chicos. Y así hay varias preguntitas. Yo he ido armando todo de acuerdo a cómo tengo yo las preguntas acá. Voy a continuar. Miren, voy a continuar. Continuamos.
¿Ven? ¿Cómo se van a ir aplicando? Miren cómo se van aplicando todo, ¿eh? ¿Cómo se va aplicando todo acá? Fin de la replicación. Observemos. ¿En qué consiste este fin de la replicación de las moléculas de ADN? La replicación termina cuando la secuencia de bases nitrogenadas responden a un triplete denominado AUG. AUG. Señal que termina la replicación. Una pausa en la replicación y hasta ese punto se codifica una proteína para dar al proceso denominado traducción. Veamos por acá. En resumen, la replicación es el proceso mediante el cual, a partir de una molécula de ADN progenitora, se sintetiza una nueva, originándose así dos moléculas de ADN hijas, de secuencia idéntica al final. Está constituida por 3 pasos. Primero, hablamos de la iniciación. Segundo, hablamos acerca de que la cadena doble debe obligatoriamente abrirse, que debe de ocurrir un desenrollamiento, debe de desenrollarse. Debe de haber una copia simultánea de ambas cadenas. Una, si bien es cierta, es retardada y una es adelantada, pero se debe de hacer las 2 copias. Y que se termina, ¿ok? Entonces ya se tiene totalmente toda la información del ADN, ¿ok? Lista para repartirse de manera equitativa. ¿Quiénes son las enzimas que intervienen en este proceso? ¿Qué enzimas son las que van a intervenir en este proceso? Por ejemplo, interviene la primera, que es el ADN polimerasa 1, que añade nucleótidos a la molécula de ADN en forma, ¿ok? En formación, remueve cebadores de ARN, llena huecos en el ADN para la reparación, remueve los cebadores. Otra enzima que la requerimos también es el ADN polimerasa tipo 3, que añade nucleótidos al ADN, replica ADN, la ADN o denominada topoisomerasa, que promueve el superenrollamiento, ¿ok? La helicasa, que es la que justamente rompe los enlaces puentes de hidrógeno, que antes me respondieron. La topoisomerasa es la que relaja los superenrollamientos. Y la primasa, que es la que coloca una serie de huellas para que se continúe con el proceso denominado polimerización. La polimerización. Ahora entramos a un proceso que se denomina la transcripción. La transcripción. Aquí sí les pido concentración, chicos, por favor, en la transcripción. Porque en la transcripción, más que ciencia biológica, es matemático. Más que ciencia biológica, es matemático. Los que tienen un poquito de habilidad de matemática la van a poder dominar la transcripción. Para transcribir, significa que voy a copiar, transcribir, ¿no? Voy a copiar la información del ADN a un ARN. Es como si yo te dijera lo siguiente. Oye, mira, ¿sabes qué? Quiero que me transcribas. ¿Me entiendes? Quiero que me transcribas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en esta transcripción? Lo que vas a hacer es allá atrás para acá y vas a empezar a pasar de un lado para otro, ¿sí? Eso es lo que va a hacer la transcripción. Y al momento que tú transcribes esto para este lado, significa que estás haciendo una construcción de una nueva molécula. Pero como la estoy transcribiendo, ya no lo puedo llamar ADN. Lo voy a llamar ARN, ácido ribonucleico. Profe, ¿dónde ocurre esto? En el núcleo. Sigue ocurriendo en el núcleo, sigue ocurriendo en el núcleo. Así como la réplica existe en el núcleo, la transcripción también existe en el núcleo. Pero con la condición de que ese ARN va a abandonar el núcleo para irse a los ribosomas.
para sacar la información y construir las proteínas. ¿Qué necesita primero? Necesitas un ADN molde. Y el ADN molde ya lo tiene replicado dentro del núcleo. ¿Qué más necesito? Una enzima sintetizadora que viene a ser la ARN polimerasa. Profe, ¿qué más necesito para la transcripción? Nucleótidos, ribonucleótidos. Necesito la azúcar ribosa y necesito las bases nitrogenadas. Lo que su compañero decía. Adenina, guanina, citosina, pero ya no quiero timina. Ahora quiero uracilo. Ya no necesito timina, ahora necesito uracilo. La timina ya está por demás, porque lo que voy a construir son netamente ARN. ¿Cuánto proceso tiene la transcripción? Igual que la replicación, 3. Se inicia, crece la cadena que se llama elongación y finalmente termina. La llamamos terminación. La llamamos terminación. ¿Me entiendes? La llamamos terminación. ¿Ven? Para eso necesitamos nosotros, ok, claro que sí, necesitamos las bases nitrogenadas púricas, ok, y las pirimidinas o llamadas también pirimirínicas, dependiendo cómo de qué ángulo lo vean. Algunas la llaman púricas, otras la llaman purinas, otros lo llaman pirimídicas, otros lo llaman pirimidinas, pero al final están hablando de lo mismo. ¿Sí? Pero necesitan hacer los tres procesos, Iniciación, elongación y terminación. Veamos por acá. Veamos por acá. Iniciación. Vamos a ver con la iniciación. Comienza cuando el ARN polimerasa reconoce en el ADN que se va a transcribir una señal que indica el proceso, ¿ok?, de un proceso en centros promotores. ¿Cómo sé yo cuál es un lugar donde ya puedo empezar a copiar? Pido a esto. ¿Cómo abro la hebra? Ya la sabes bien tú. Primero entra la helicasa rompe, la toiposomerasa, la CCCB, ahí se formó la burbuja ya está acá. Necesito iniciar, formar mi ARN, porque esta que tú ves acá es el ADN, y acá le he logrado abrir, toda esta burbuja lo ha abierto al ADN, y necesito sacar la información. El ARN polimerasa que va a empezar a sintetizarla. Busca que esta molécula de ADN tenga una zona rica en timina y adenina. Porque cuando encuentre una zona rica en timina y adenina, es señal que yo puedo empezar a transcribir. Los biólogos lo llaman la caja tata. La zona rica en timina y adenina que me da señal de que la ARN polimerasa va a poder capturar ahí y empezar la polimerización. Polimeriza para que vaya construyendo esta molécula de ARN. ¿Me entiendes? Para que construya esta molécula de ARN. Y una vez que ya la está construyendo, mira, porque encontró la zona rica, la zona tata, ok, comienza a construir, y se va construyendo el ADN. Mira, escúchame bien, se va construyendo cada 3 bases nitrogenadas, se llaman tripletes, que también reciben el nombre de codón. Se llaman tripletes o codones. Cada tres triplete es una información genética, o llamado codón. ¿Ven? El ARN polimerasa hace que la doble hélice del ADN se abra, ¿ok? Y permita que se pueda copiar a una de estas hebras. A esa hebra se la llama la hebra molde. Y la hebra molde siempre tiene el sentido de 3 a 5, acuérdate bien.
Yo no puedo copiar el que está de 5 a 3, copio el que está de 3 a 5. Profe, ¿y por qué? Porque la ARN que yo voy a formar tiene el sentido de 5 a 3. Profe, no entendí. Mira, esta es la hebra. Aquí donde ves mi dedo que estoy levantando, está el carbono 3. Y aquí está el carbono 5. La hebra va en el sentido de 5 a 3. Y cuando yo construyo la hebra de la ARN va en el sentido contrario. Si de aquí es de 3 a 5, la otra va de 5 a 3. ¿Me entiendes? Va de 5 a 3. ¿Ok? Muy bien. Miren. Yo en estos momentos, claro, los codones representan ciertos tipos de bases nitrogenadas, sobre todo bases, ¿no? Miren, dice, yo tengo en estos momentos, ¿ok? Yo tengo en estos momentos mi construcción de mi ARN. Quiero que observen por acá. Aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. Observemos. Voy a hacer crecer mi molécula de ARN. Y no sé si pueden observar ustedes que aquí la hebra está bien, acá está todavía cerradita, pero acá la tengo abierta. ¿Sí? La tengo abierta acá. Dice, la adición sucesiva de ribonucleótidos para formar el ARN la va a poner la ARN polimerasa que lee el ADN de 3 a 5. Y cuando sintetiza de 5 a 3, que lo vengo yo repitiendo hace buen rato. La ARN sintetizada es complementaria de la hebra de ADN molde que se utiliza. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre se complementa guanina con citosina, adenina con uracilo, pero ya no esta que está acá. Y yo estoy formando ARN. Entonces, pueden encontrar su complementación. Puedo encontrar esta complementación. Y observa la complementación. Yo tengo acá adenina y ya no le puedo poner timina, porque voy a construir ARN. Entonces, ¿qué base nitrogenada le he puesto? Uracilo. ¿Ves? Le he puesto uracilo. Ahora tengo acá timina. Si yo le pongo timina acá, su complemento de la timina, ¿quién es? La adenina. Le sigo poniendo adenina, porque la ARN sí tiene adenina. ¿Me entiendes? Profe, entonces, ¿por qué no lo pusiste acá timina? No, porque la ARN no puede tener timina. Y tengo que poner obligatoriamente uracilo. Le tengo que poner obligatoriamente uracilo acá. Uracilo, para que sea un ARN. Y entonces tengo adenina, uracilo. Tengo timina, ¿ok? Adenina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Guanina, citosina, timina, adenina. Adenina, no le puedo poner timina, porque estoy construyendo ARN, entonces le tengo que poner, ¿qué cosa? Uracilo. De nuevo, adenina, no le puedo poner timina porque estoy construyendo ARN, le pongo uracilo. Citosina, guanina. ¿Se dan cuenta? Utilicé esta molde. Este molde tiene el sentido de 3 a 5. De 3 a 5. Y entonces yo construyo de 5 a 3. ¿Me entiendes? Yo construyo de 5 a 3. Profe, ¿y se unen ellos? No, 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 no. Ellos no se unen para nada. Aquí no hay unión para nada. Quiero que observes bien. Aquí no hay unión para nada. Profe, pensando, sí, pero no hay uniones. Esta hebra se separa, esta hebra sale y nuevamente el ADN se vuelve a enrollar. El ADN solamente se ha abierto para yo copiar solamente un molde de ella. Nada más. Solamente lo único que yo he querido es abrir la hebra. He abierto la hebra solamente ¿para qué? Para poder sacarle una copia. ¿Me entiendes? Para poderle sacar una copia. Nada más. ¿Ve? Y con esa copia que yo he sacado, bien. Ahora sí. ¿Estamos? Chicos. Esto en cuanto entonces a ADN. Miren, yo tengo mi elongación y voy a terminar la transcripción. El ARN polimerasa, Pol reconoce al ADN,
unas señales de terminación que indican el final de la transcripción. ¿Cuándo sé yo que está terminando la transcripción? Así como hubo una zona rica en timina y adenina, la famosa caja tata para empezar la transcripción, la terminación también es en una zona rica en citosina guanina. Cuando yo vaya encontrando la hebra de ADN y encuentre una zona rica donde diga citosina guanina, citosina guanina, citosina guanina, señal que termina el proceso de transcripción. Así como cuando sé que está adenina, timina, caja tata, señal que inicio, citosina guanina, señal que termina mi proceso también. Se termina la transcripción, implica el cierre nuevamente de la burbuja que dejó el ADN. O sea, no se abre el ADN en su totalidad. Solamente el ADN se va a abrir con el objetivo de copiar la información para sacar al ARN mensajero. Nada más. El ARN lo transcribió y lo saca. Mira, el ARN POL transcribe las regiones de ADN larga que exceden la longitud de la secuencia que codifica la proteína. Una enzima corta fragmentos de ARN que lleva la información para sintetizar una proteína. El extremo 3 se añade una secuencia de ribonucleotidos llamado adenina, la famosa polía, ¿ok? Adenina, y el extremo 5 se añade una caperuza que permitirá identificar este extremo en el proceso de traducción posterior. Profe, ¿qué significa la traducción? La síntesis de proteína. ¿Ven? La síntesis de proteína. Observen esta secuencia de transcripción. Se los dejo ahí. Mírenlo bien cómo se ha transcrito todo. Miren cómo se ha transcrito todo. Secuencia de señal para terminar una transcripción. ¿Dónde se ha hecho? En estructuras de bacterias llamadas Escherichia coli. Clarísimo. Ajá, la más usada. Claro, esta es la más usada. Siempre se ha trabajado en base a esta Escherichia coli. Hasta ahora se sigue trabajando en base a Escherichia coli. Es la que mejor señales nos da a nosotros de todos los procesos que se realizan con el ADN, ¿no? Mira, si clarito se nota, mira, guanina, citosina, adenina, uracilo, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, y así sucesivamente. Mira cómo se ha dado el proceso de transcripción, ¿no? ¿Cómo se ha dado el proceso de transcripción? ¿Ven? Chicos, veamos por acá. La traducción. La traducción es la síntesis de proteína. La traducción está ligada netamente a la síntesis de proteína. ¿En qué consiste la síntesis de proteína? La síntesis de proteína consiste de la siguiente manera. Atentos. La síntesis de proteína quiere decir que las unidades denominadas ribosomas, las unidades llamadas ribosomas, son las que van a leer al ARN mensajero que hemos sacado del núcleo de la célula. Y van a interpretar el mensaje. ¿Y para qué interpretan el mensaje? Para sintetizar proteínas. ¿Y para qué quiero, profesor, proteína? Para poder expresar el fenotipo de todo ser vivo. Para poder expresar el fenotipo de todo ser vivo. Te hago una pregunta. Ustedes todos los días, al momento que se levantan,
hacen señales de inspiraciones profundas. Amaneció. Necesito oxígeno. Oh, la pregunta es, ¿qué necesitas tú para hacer el intercambio gaseoso? Inspiración, exhalación. Inspiración, exhalación. Aparte de los dos gases, que es oxígeno y CO2. ¿Qué necesitas si no respiras? A ver. No, claro, las fosas nasales es un mecanismo. Las fosas nasales es un mecanismo, ¿cierto? Pero ¿qué necesitas tú? ¿A dónde se va? Ya, a los pulmones. ¿Qué hay en los pulmones? Alvéolos. ¿Qué hay en los alvéolos? Los nematocitos pueden estar ahí, los neumocitos, ya. Pero ¿qué es lo que necesitas tú tener ahí principalmente? Proteínas. ¿Sabes cómo? No me lo ha dado el nombre, pero ¿sabes cómo se llama tu proteína? Tu proteína se llama, excelente, hemoglobina. ¿Y quién crees que construye tu hemoglobina? Que tú tienes un alimento y yo, dame 1 kilo de hemoglobina. No, 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 tú tienes que construir tu hemoglobina. Y tu hemoglobina es una proteína. Y la que la va a construir es este proceso que se llama traducción, para que puedas respirar perfectamente. ¿Me entiendes? Mañana te vas a la playa y hay cualquier cantidad de sol. El sol te podría causar hidrodetimina, significa una alteración en la timina y podría crearte cáncer a la piel. Pero sin embargo, tú haces la traducción y fabricas unas proteínas, ¿ok? Que inmediatamente te pigmentan toda la piel para que bloquee los rayos solares. ¿Cómo se llama esa proteína? Para bloquear al toque los rayos solares. Y ustedes vienen de la playa y vienen más pintaditos y dicen, hola, profe, me ha pasado esto. A ver, melanina, excelente, es proteína, pues para eso necesitas proteínas. Traducción. ¿Ve? Temprano te vas al gimnasio. Temprano te vas al gimnasio. Necesitas tener qué cosa? Musculatura. La pregunta es, ¿qué necesitas para poder fortalecer eso? Proteína, fibrina. ¿Me entiendes? Necesito tener mejor piel de baby. ¿Qué necesito? Proteína, colágeno. Necesito tener un cabello más compacto. ¿Qué necesito? Queratina, proteína. ¿Te das cuenta? El proceso es netamente proteína, es la expresión. Como para terminar el punto de qué importantes son las proteínas. De pronto te dicen, oye, ese niño que está ahí es... Y tú dices, no, no es mío. ¿Y qué es lo que pasa? Te exigen que te hagas una prueba de qué? De paternidad. ¿Me entiendes? Y hacer una prueba de paternidad significa lo siguiente. Hacer una prueba de ADN. Pero en realidad la prueba no es ADN. Si alguien de ustedes ha escuchado, ¿qué te sacan para poder hacer una prueba de paternidad? Sangre, o te sacan epitelio bucal, o te sacan de cabello. Y la pregunta es, ¿qué analizan ahí? Proteínas. Si la proteína que te analizan a ti, que analizan al posible padre o madre, proteínas son las mismas, 95% que les es el papá o la mamá. Análisis proteico. Y las proteínas son las que coinciden. El proceso es interesantísimo. Traducción. Las proteínas se construyen, las proteínas no se consumen como ustedes creen.
Veamos por acá. Chicos, yo tengo en estos momentos entonces acá que primero voy a observar, ¿ok? Voy a observar empieza siempre su iniciación, todo tiene metionina. ¿Me entiendes? Metionina, prolina, leucina, valina, treonina. ¿Ven? Y comienzan las uniones de cada una de ellas. Pero claro, el que tiene que hacer obligatoriamente la lectura, el que tiene lectura, no nos vayamos a olvidar, tiene que ser el ribosoma. Y a lee el ribosoma al que va a leer justamente es aquel mensajero. El primero que lee es al mensajero. Lee al mensajero. Y luego del mensajero ya, bacán. ¿Me entiendes? Se la lleva. Y miren, se van formando unidades denominadas péptidos. Si dos aminoácidos es un dipéptido. Varios aminoácidos, polipéptidos. Pero si superaron el número de 50 aminoácidos, es una proteína. La proteína más sencilla que nosotros conocemos recibe el nombre de la insulina. La insulina tiene 50 aminoácidos. ¿Ven? Y es este ribosoma el que va haciendo la lectura. Este ribosoma. Profe, ¿y qué es lo que pasa luego que ya hemos iniciado este proceso? Estamos comiendo el número de proteínas. Se comienza a elongar. Comienza a crecer la cadena. ¿Me entiendes? La cadena comienza a crecer. Se sintetiza por la unión de sucesivos aminoácidos, ¿ok? Y finalmente, tiene que haber una señal de que termina el proceso. ¿Y cuándo sé yo que el proceso va a terminar? ¿Me entiende? El proceso va a terminar cuando encuentre yo los denominados, ¿ok? Codones de terminación. Y los codones de terminación son 3, lo que me dan señales, oye, ya se acaba la polimerización de la proteína. Son 3 tripletes. El UAA, el UAG y el UGA. Estos 3 me dan señales, ¿me entiendes? ¿Señales de qué? Señales de que ya se terminó el proceso de síntesis de proteína. Mira, el que me da señal que empieza es el AUG, señal que empieza. Señal de terminación, UAA, UAG y UGA. Este triplete me dice a mí, se acabó, se terminó la síntesis de proteínas. ¿Me entiendes? Se acabó la síntesis de proteínas. Pero si me encuentro con el AUG, okay, adenina, uracilo, guanina, me dice, empieza. Y cuando me encuentro con cualquiera de estas 3 señales, termina. No hay ácidos ribonucleicos, ¿ok? De transferencia con los anticodones correspondientes. Por eso, ¿qué señal que eso se termina? Cuando el ribosoma llega a uno de ellos, la cadena peptídica ha terminado. Y he terminado de sintetizar a mis unidades denominadas proteínas. El proceso recibe el nombre de proteogénesis. El proceso recibe el nombre de la proteogénesis. Profe, ¿y qué cosa viene a ser una proteogénesis?
nunca nos olvidemos. La proteogénesis, ¿ok? La proteogénesis es un proceso que dice, se sintetiza proteína según los requerimientos de todo organismo. Aquí está la traducción. Como consecuencia, se libera la cadena proteica, las unidades ribosómicas separadas y el ARN mensajero. Profe, todos tenemos... ¿Ven? Voy a poner un ejemplo clarísimo. Ojalá que me puedan entender. Ustedes, esos que les gusta hacer bastante deporte y esos que han podido darse cuenta que los amigos que les encanta hacer deporte, oye, siempre están bien duro la musculatura. Una razón por qué uno está más durito que el otro, por el ejercicio, desde luego que hace ejercicio, pues. Pero ¿por qué está más durito uno que el otro? Sencillo. El que hace producción de proteínas llamadas fibrinas. El que no hace ejercicio, por más que consume los aminoácidos, no construye las proteínas. No la construye, no la construye, pero no la estimula. ¿Se dan cuenta? Eso viene a ser el dogma central de la biología molecular. Este tema, ¿ok? Cualquiera no la puede hacer tan especial, ¿no? Todos los profes que enseñamos esto poder entender el temita, ¿sí? Muy bien, se agradece, muchísimas gracias. Listo. Muy bien, Rodolfo. Se agradece. Ya. Un tema, ok, ya pasamos un tema más tranca. La siguiente viene un tema más chévere. Listo, listo, nos vemos. Gracias, Rodolfo. Hasta luego chicos, nos vemos, hasta luego, hasta luego. Bye bye, hasta luego. Hasta luego.